Hola, mi nombre es Marcos de Have. En este video aplicaremos identidades trigonométricas, propiedades y el método de sustitución para resolver el ejercicio 1746 del libro de Demidovich, 5000 problemas de análisis matemático. Antes de continuar, ya tenemos disponibles el solucionario de todas las integrales indefinidas del libro de N. Piskunov y los cursos de cálculo integral. Más información en la descripción de este video. Y si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas a este canal y compartas este video para que más personas se beneficien. El planteamiento es el siguiente: integral de seno, argumento 2x menos pi sextos, por el coseno de argumento 3x más pi cuartos en d de x. Vamos a hacerlo paso a paso para entender cómo resolver este tipo de ejercicios. Para este tipo de ejercicios siempre lo que empezaremos haciendo es, veces que es una integral directa si cumple dos parámetros. Conocemos la función que al derivarse tenemos dentro de la integral, entonces sería directa. Lo segundo, nosotros tenemos su función y su derivada. Aquí aparentemente puede cumplir porque tenemos seno y la derivada del seno es el coseno y tenemos ambas dentro de la integral. Pero observamos que los argumentos son totalmente diferentes, entonces no cumple tampoco que sea directa desde el punto de vista que tenemos una función y su derivada. Lo siguiente, como es una integral con funciones trigonométricas, nosotros debemos ver si es que podemos aplicar identidades, en este caso que sería como las propiedades algebraicas, aquí serían el equivalente las identidades trigonométricas para simplificar la integral. Tenemos un seno multiplicado por un coseno y existe una identidad que nos permite resolver esto o hacerle más sencilla cuando tenemos la multiplicación de ambas funciones. Es la siguiente: seno de alfa por coseno de beta es igual a un medio que multiplica al seno de alfa menos beta más el seno de alfa más beta, de donde alfa es el argumento del seno y beta es el argumento del coseno. Aplicamos a la función de la integral y nos quedaría, tendremos que alfa es igual al argumento del seno, para nuestro caso sería 2x menos pi sextos, y beta es el argumento del coseno, en nuestro caso sería 3x más pi cuartos. Aplicando esta identidad en la integral, reemplazando tendríamos, la identidad dice un medio que multiplica al seno de alfa. Alfa es el argumento del seno, que es 2x menos pi sextos, menos beta es 3x más pi cuartos. Como es signo negativo, cambia a todo el argumento, sería 3x menos pi cuartos. Y aquí lo siguiente es más el seno ahora de la suma. Alfa seguiría siendo 2x menos pi sextos y ahora beta se mantendrá con el signo original, que será ambos positivos, 3x más pi cuartos. Y todo con respecto de dx. No hemos hecho ninguna propiedad de integrales, ni hemos aplicado ningún método, simplemente identidades trigonométricas. Vamos a resolver y expandir cada una de estas integrales aplicando el criterio de la lineabilidad. Un medio, y aquí tendríamos seno 2x menos 3x sería menos x, pi sextos menos pi cuartos, menos 5 pi doceavos, y este en d de x. La siguiente integral sería más, y asimismo el 1 medio que tenemos en común para ambos. 1 medio seno 2x más 3x sería 5x, y menos pi sextos más pi cuartos sería más pi doceavos en d de x. Considerando que la función seno es una función impar, o en otras palabras decimos que una función impar cumple que f de menos de x es igual a menos f de x, o en otras palabras puede salirse del argumento el signo, aplicamos eso a la primera integral y nos quedaría esta integral menos 1 medio integral del seno de x más 5 pi doceavos más la otra integral, y exactamente lo mismo, es por facilidad para el manejo de las integrales. Por sencillez nosotros vamos a hacer una sustitución de los argumentos. La primera vamos a decir que x más 5 pi doceavos es igual a u, y si diferenciamos sería d de x es igual a d de u. Lo mismo hacemos con el argumento de la otra integral, tenemos 5x más pi doceavos es igual a t, y si diferenciamos en ambos lados tendríamos que 5d de x es igual a d de t
pero como necesitamos reemplazar el d de x, despejamos y nos quedaría dt quinto. Reemplazamos en las integrales y nos quedaría menos 1 medio, integral seno del argumento, seno de u, que es todo el argumento, y d de x, según la sustitución, es d de u, más 1 medio, integral seno. Aquí el argumento es igual a t, porque 5x más pi doceavos es t. Y por d de x según lo que calculamos es dt sobre 5. Este cambio, como repetimos, se hizo para manejar de manera más sencilla las integrales, no para encontrar una manera de resolverlas. Ahora, estas integrales son directas. La integral del seno es el menos coseno. Entonces, para el primer caso, el menos de la respuesta de la integral se va con el menos exterior. Entonces sería 1 medio cos de u. Y del segundo caso sacamos las constantes, sería 1 medio por 1 quinto es 1 décimo. Y la integral del seno es menos coseno, entonces acaba el signo, menos cos de t. Y finalmente más e. Dejamos en términos de la variable original y tendríamos 1 medio. U, recordemos que es x más 5 pi doceavos. Y la otra respuesta sería menos, y nos faltaría menos 1 décimo coseno de t. Y t recordemos que era igual a 5x más pi doceavos. Y esto más c. De esta manera hemos podido resolver este tipo de integrales. Repasamos lo que hemos hecho en esta integral, como vemos en el resumen en pantalla. Y si te podemos ayudar con nuestros servicios, estos son nuestros contactos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes.